Y ahora el análisis capital con don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Buenos días, don Ramón. Hola, buenos días. Gracias por hacernos un hueco en esta mañana en la que imagino su mesa repleta de resultados empresariales. Nada, encantado. Encantado por venir, no tanto por los resultados. Pero... Sí, ¿qué es lo que le ha llamado la atención de lo que ha visto hasta ahora? Pues los de esta mañana no me han gustado demasiado. He visto Telefónica, he visto BBV, he echado un vistazo a Credit Suisse. Hace un momento las ventas minoristas en España. Son cifras que yo creo que, por resumirlo de una forma rápida, no solamente muestran que el último trimestre ha sido menos de recuperación, menos fuerte, que esa recuperación está perdiendo ritmo, sino a nivel global, pero también en España y más en España, sino que empieza uno a pensar si esto no es una salida en falso de la recuperación a raíz de que las decisiones últimas que han debido tomarse pues no han sido las más adecuadas para consolidar esa recuperación económica, ¿no? Estoy pensando obviamente en los temas de estos días que son claramente Estados Unidos, el límite de la deuda. Al final ellos mismos se van a poner en un problema grave por no llegar a un acuerdo para llegar al mismo punto, que es que van a tener que aumentar el techo del gasto y solamente discuten cómo van a gestionar esa consolidación del aumento del gasto después, ¿no? Si va a ser con aumentos de impuestos, en qué impuestos, si con recortes de gastos y en qué gastos, ¿no? Es decir, para llegar al mismo sitio van a montar un follón espectacular, que es lo que han conseguido ya. Y en Europa seguimos adoptando soluciones mediocres. Y esos son los dos temas más gordos, porque resultan aburridos. Bueno, otra vez esto encima de la mesa, ya lo sabemos, vale, pero eso al final repercute en el resto de las cosas. Y los resultados empresariales venían siendo buenos y ahora ya son más flojos. Y había una cierta recuperación de empleo en Estados Unidos y ahora ya es mucho más débil. Y en España nosotros estimábamos que la recuperación o mejor dicho, la reducción de la tasa de paro se iba a producir entre el segundo y el tercer trimestre de 2012 y ahora se va a producir a finales de 2012. Hemos retrasado la estimación, ¿no? O sea, todo esto tiene consecuencias. Y muchas veces cuando nos levantamos y vemos una cifra, o tres, ¿no? Y uno se fija en ellas, intenta analizarlas y extraer alguna conclusión, pues eso le quita la atención del conjunto. Y el conjunto pues lleva a una situación un poco algo más preocupante que antes, ¿no? Podríamos estar saliendo en falso. Hay cosas muy feas, efectivamente, pero también las hay bonitas. En Latinoamérica, la parte mejor de los resultados empresariales provienen de esta zona. La parte mejor de los resultados empresariales, especialmente de Telefónica, no solo de Telefónica, también de BBVA, México, etcétera, vienen de esta zona, efectivamente. Yo creo que es una de las zonas en las que todavía se emerge, ¿no? En el sentido de que China nos va a dar un susto antes o después. Yo creo que las tensiones sociales son algo inevitable si no permiten que finalmente el yuan se aprecie. Hay que tener en cuenta que todos los que comerciamos con China tenemos divisas que flotan libremente. Ellos van tomando medidas una detrás de otra, forzadas, para no tomar la que tendrían que tomar, que es esta, ¿no? En Brasil están creciendo el 4%, tiene una reforma fiscal que acometer de caballo, y eso les va a detener el crecimiento durante 2 o 3 años. En Rusia son solamente materias primas. India también desacelera, tiene un problema con la inflación. Tener tipos al 12 y pico % pues no es lo mejor del mundo. Bueno, queda Latinoamérica. Latinoamérica, lo malo y lo bueno es que se encuentra francamente en una etapa muy preliminar con respecto al resto de emergentes. Eran los emergentes hace 15 años, 20 años, siguen siendo los emergentes hoy, lo cual significa que han hecho un mal trabajo, al menos la mayoría de ellos. No México, no Brasil, pero sí el resto. Y hoy lo bueno es que todavía siguen siendo emergentes. Entonces, siguen aportando crecimiento cuando los demás están parando. Eso es bueno, pero es una partecita del mundo. Ya Asia es mucho más que esto, ¿no? Es lo que a mí me preocupa. Desde luego, o sea que cuidado, nos recomienda cuidado. Sí, yo sigo diciendo que cuidado, que el verano va a ser muy complicado, que lo está siendo. Estamos a finales de julio, o sea, estamos en el ecuador del verano. Y nosotros lo que dijimos desde Bankinter es que este verano había que irse muy ligeritos, que había que posicionarse en liquidez si era posible, reducir exposición al mínimo y tener en cuenta que había obstáculos inesperados que se estaban gestionando inadecuadamente. Y yo no veo que se estén gestionando mejor que antes, sino cada vez estoy más preocupado. Ya lo vemos. Pues muchas gracias por compartir su análisis con los espectadores y oyentes de Capital. Don Ramón Forcada, y que tenga usted un buen día. Si es posible. Gracias.